Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Herrera Rueda, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios de la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a resolver un problema de aplicaciones de mínimos y máximos. En nuestra pregunta nos dice, una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un triángulo equilátero. Encuentre las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz, si el perímetro de la misma es de 12 metros. Para comenzar a resolver y a entender un poco nuestro problema, vamos a dibujar la ventana. Aquí ya la tenemos dibujada. Eh, lo siguiente es que le vamos a poner nombre a cada uno de sus lados. Aquí la base se va a llamar X. Su altura va a ser Y. Ya que como tenemos un triángulo equilátero, en geometría nos dice que cada uno de sus lados son iguales. Por ende, acaba una X imaginaria. Por esta razón, estos dos lados se van a llamar X. Y aquí complementando su altura, también es Y. Por este lado. En nuestra pregunta nos dicen que su perímetro es de 12 metros. Entonces, perímetro es igual a 12 metros. Si nos recuerdan, el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahorita ya la vamos a expresar en nuestra función, que sería x más y más x más x más y es igual a 12. Pero como esta función está muy larga, vamos a reducir términos semejantes. Entonces nos quedaría x más x más x, eso nos da 3x. Y y más y nos va a dar 2y, que esto es igual a 12. Y aquí tenemos nuestra primera expresión, que más adelante la vamos a utilizar. Siguiendo con nuestro problema, nos dicen, encuentre las dimensiones del rectángulo para que la ventana permita la máxima entrada de luz. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la máxima? Dice la entrada de luz. Entonces, es acá adentro, para que salga la luz. Entonces, vamos a jugar con las áreas de nuestras figuras. El área del rectángulo y el área del triángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Área es igual al área del rectángulo más el área del triángulo. Y siguiendo, nos queda así. Que el área es igual. El área del rectángulo es base por altura. Entonces nos queda X por Y. Más el área del triángulo. Pero aquí nos están dando dos lados. Hay una fórmula que nos dicen que podemos sacar el área del triángulo con sus lados, que es x a la 2, x por el nombramiento de sus dos lados. Raíz de 3 sobre 4. Entonces, para que nos quede un poco más fácil, vamos a simplificar esta función dividiendo la raíz de 3 sobre 4, que nos queda de la siguiente forma. Haciéndolo en la calculadora nos dio aproximadamente 0.43 x a la 2. Y acá tenemos nuestra segunda expresión. Ya con esta expresión ya podemos sacar dos derivadas, las dos derivadas. Pero aquí tenemos un problema.
que esta expresión está jugando con dos variables, con x y con y. Entonces nosotros debemos que reemplazar una de estas dos variables para que nos quede con una variable y poder seguir planteando nuestro problema. Entonces, para simplificar una de estas dos variables vamos a tomar el primer término y para por conveniencia se toma y, que nos quedaría más fácil de resolver. Entonces 3x más 2y es igual a 2. Y aquí comenzamos a despejar y. Entonces esta x que está sumando va a pasar acá a restar. Y este 2 que está multiplicando a y va a pasar a dividir. Y ya resolviendo esto en nuestra calculadora, nos va a quedar de la siguiente forma. 12 dividido 2 nos da 6. Menos 3 dividido 2 nos da 1.5. X. Y acá ya tenemos. Aquí ya tenemos para ya despejar en nuestra variable la y. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, ya despejando acá, la vamos a proteger con un paréntesis, que es ya para reducir nuestra expresión, vamos a multiplicar x por 6 y x por menos 1.5x. Y nos queda de esta manera. 6x menos 1.5x a la 2 más 0.43. Y aquí ya podemos reducir aún más nuestra expresión, tomando estos dos y sumándolos. Y nos queda que 6x, sumando estos dos en la calculadora, nos dio menos 1.07, perdón, x a la 2. Y ya con esto ya podemos derivar. Toca derivar dos veces. Entonces les explico por qué. Entonces, la primera derivada es igual a 6, porque se va a x, menos este 2 que está en potencia va a pasar acá a multiplicar nuestro número, que nos queda 2.14x. Ya teniendo estos números, vamos a otra vez volver a derivar. La derivada de 6 es 0. ¿Por qué? Porque es una constante y toda constante a ser derivada va a dar 0. Entonces nos queda solo este número, el 2.14. Porque la derivamos por segunda vez para ver si está cumpliendo con su máximo o está cumpliendo con un mínimo. En nuestro caso está cumpliendo con un máximo, porque la pendiente va así. Y acá está el punto. Entonces es un máximo. Entonces si vamos bien en nuestro problema. Entonces vamos allá a sacar la base. Y como sacamos la base, ya despejando x en nuestra primera derivada.
no, pero antes de eso tenemos que igualarla a 0. Entonces nuestra derivada se iguala a 0. Ya que está derivada, ya está igualada a 0, ahora sí podemos despejar x. Como este 6 es positivo, va a pasar a ser negativo. Y seguimos. Este número que está, el menos 1.14, que está multiplicando a x, va a pasar a dividir. Pero como está negativo, pasa con el mismo signo. Y resolviendo eso en nuestra calculadora, la respuesta es 2.80 metros, ya que nuestra pregunta nos formula metros. Y esto en nuestra base de la ventana. Ahora, ¿cómo encontramos la altura? La altura la encontramos ya que ya está despejada y. Entonces reemplazamos este x por el resultado que nos dio. Entonces, y es igual a 6 menos 1.5 por 2.80. Que esto es igual, haciendo esa operación. Multiplicando esto nos da aproximadamente menos 4.2. Menos 4.2. Y haciendo la resta nos da 1.80 metros. Entonces, esta es nuestra altura. Entonces, la respuesta que daremos es que para que la ventana permita la máxima entrada de luz, las medidas de base y altura deben ser: base es igual a 2.80 metros y altura será 1.80 metros. Y ya quedó resuelta nuestra operación, sí, operación, pregunta. Gracias.